La propiedad de la buena ordenación del conjunto de los números naturales dice que si tenemos un conjunto A, que es subconjunto de los números naturales, y además tenemos que el conjunto A es distinto del vacío, entonces podemos asegurar que este conjunto A tiene elemento mínimo. Bien, es simplemente esto lo que dice, vamos a demostrarlo. Recordar que el elemento mínimo de un conjunto pues es el elemento más pequeñito de ese conjunto, es decir, que todos los elementos del conjunto van a ser mayores o iguales que ese elemento mínimo. Entonces, bueno, vamos a inventarnos un conjunto, sea el conjunto A, subconjunto de los números naturales, tal que A es distinto del vacío, y vamos a inventarnos otro conjunto, sea el conjunto B, el conjunto de los números naturales tales que son menores que cualquier elemento que contenga el conjunto A. Para todo A perteneciente a este conjunto A. Entonces, por un lado, si tenemos que 1 pertenece a este conjunto A, entonces como 1 es el elemento mínimo del conjunto de los números naturales y A es un subconjunto de los números naturales, entonces A tiene mínimo. Y por tanto la demostración aquí habría acabado. Por otro lado, si 1 no pertenece a este conjunto A, como A es un subconjunto de los números naturales y 1 es el mínimo del conjunto de los números naturales, tendremos que 1 va a ser menor o igual que A para todo A perteneciente al conjunto A. Y por tanto, tenemos que 1 cumple el requisito para pertenecer a este conjunto B. Aquí está, ¿no? Y por tanto 1 pertenecerá al conjunto B. Ahora, supongamos que en este conjunto B, para cada n perteneciente al conjunto B, tenemos que n más 1 pertenece al conjunto B. Entonces, por el principio de inducción, tendremos que como 1 también pertenece al conjunto B y por cada n que pertenece al conjunto B, n más 1 pertenece al conjunto B, entonces tendremos que B es igual al conjunto de los números naturales. Y por tanto, fijaros, si B es igual a n, entonces tendremos que para todo n perteneciente al conjunto, o mejor dicho, para todo A perteneciente al conjunto A, tenemos que n es menor que A, y esto se cumplirá para todo el conjunto de los números naturales, puesto que B es igual al conjunto de los números naturales. Para cada n
perteneciente al conjunto de los números naturales. Y bueno, por tanto, esto lo que quiere decir es que cualquier elemento del conjunto A va a ser cota superior del conjunto n, y por tanto tendremos que n, el conjunto de los números naturales, está acotado superiormente. Pero bueno, esto es absurdo. Fijaros que esto contradice la propiedad arquimediana, ¿no?, de los números, que dice que el conjunto de los números naturales no está acotado superiormente, y por tanto esto es absurdo, y por tanto tendremos que va a existir un número n perteneciente a este conjunto B, tal que su siguiente n más 1 ya no va a pertenecer al conjunto B. Entonces podemos ponerlo aquí. Por tanto, va a existir un n perteneciente a este conjunto B, tal que n más 1 ya no va a pertenecer al conjunto B. Vale, entonces vamos a bajar. Entonces ahora sean n perteneciente al conjunto B y n más 1 no perteneciente al conjunto B. Fijaros que podemos decir esto perfectamente porque ya hemos visto que esto es cierto, ¿no? Entonces, por una parte, si n pertenece al conjunto B, eso quiere decir que n va a ser menor que A para todo A perteneciente al conjunto A. No, aquí lo tenemos. Va a cumplir este requisito. Y por tanto, bueno, y además si n más 1 no pertenece al conjunto B, entonces no va a ocurrir que n más 1 sea menor estricto que A para todo A perteneciente al conjunto A. Entonces vamos a tener que va a existir un elemento A perteneciente a este conjunto, tal que pues n más 1, no, perdón, A va a ser menor o igual que n más 1. Sí, que va a ser menor o igual que n más 1, ya está. ¿Por qué? Bueno, si n más 1 no pertenece al conjunto B, entonces n más 1 no es menor estricto que A para todo A perteneciente al conjunto A, y eso querrá decir que existe un elemento en el conjunto A tal que vamos a poner una prima para diferenciarle de este A. Va a existir un elemento A' en este conjunto tal que A' va a ser menor o igual que n más 1, ¿no? Si n más 1 no pertenece al conjunto B. Entonces, bueno, fijaros, como n es menor que A para todo A perteneciente al conjunto A y A' pertenece al conjunto A, entonces tendremos que n es menor que A'. Y por otro lado, A' ya hemos visto que es menor o igual que n más 1. Bien, entonces fijaros que A' se encuentra es un número natural porque pertenece a este conjunto A y es un subconjunto de los números naturales, y además A' se encuentra entre dos números naturales consecutivos. Es mayor estricto que n y es menor o igual que n más 1. Entonces a A' no le queda más remedio que ser igual que n más 1. Entonces tendremos que n más 1 es igual a A' perteneciente a este conjunto A, y por tanto n más 1 pertenecerá al conjunto A. Vale, entonces ahora, para finalizar la demostración, supongamos que que A no tiene
no tiene mínimo. Es decir, justamente lo que estamos haciendo ahora es negar la tesis de la propiedad de la buena ordenación. Estamos negando esto de aquí. Entonces, si llegamos a alguna conclusión absurda, supondrá que esto de aquí pues es cierto. Bueno, si A no tiene mínimo, entonces esto quiere decir que existe un elemento K perteneciente al conjunto de los números naturales, perteneciente al conjunto A. Existirá un elemento K, un número natural K perteneciente a este conjunto A, tal que K va a ser menor que n más 1. ¿No? N más 1 pertenece a este conjunto A, y como A no tiene mínimo, pues n más 1 no puede ser el mínimo del conjunto A, y por tanto va a existir un elemento K que va a ser más pequeñito que n más 1. Vale. Y fijaros, vamos a bajar un poco, fijaros que esto implica que K va a ser menor o igual que n. Porque K es un número natural más pequeño que un número natural n más 1, y por tanto K tiene que ser menor o igual que n. Y bueno, si K es menor o igual que n, que pertenece al conjunto B, fijaros que todos los números menores e iguales, ¿vale? Todos los números naturales menores e iguales que un número perteneciente a este conjunto, ¿vale? También tienen que pertenecer a este conjunto, porque en este conjunto están todos los números naturales que van desde el 1 hasta un cierto número A', digamos, por ejemplo, que pertenece al conjunto A. Entonces, tendremos que como K es menor o igual que un número del conjunto B, entonces tendremos que K pertenece a este conjunto B. Y por tanto, fijaros, K pertenece al conjunto A, K pertenece al conjunto B, entonces tendremos que K pertenece a la intersección de ambos conjuntos, A intersección B, pero esto fijaros que es el vacío y esto es absurdo. En el vacío no puede haber nada. Por tanto, bueno, hemos llegado a una conclusión absurda a partir de esta hipótesis. Por tanto, esta hipótesis es falsa y se tiene que dar su contrario, es decir, que A debe tener mínimo. Y con esto finaliza la demostración.